Umeboraj, Jodesh Tov, Umeboraj para todos, un buen Shabbat y un excelente tiempo de este mes que inauguramos hoy, el mes de Kislev, Rosh Chodesh Kislev, que llega a nosotros en la antesala de Shabbat, y eso obviamente habla también acerca de la esencia de este mes, que nos deposita en la santidad del Shabbat, y la santidad del Shabbat no es otra cosa que su luz. Raza de Shabbat, decían los Jajamim, el secreto del Shabbat Kodesh y Raza, es el secreto verdadero. Y la palabra Raz, eventualmente, tiene la misma significación que la palabra Or, que es la palabra luz. Y entonces Raza de Shabbat es la luz de Shabbat. Y en vez de Kislev, obviamente, nos trae a nosotros hacia un escenario muy particular, precisamente como estudiábamos ayer con las señoras en el curso para mujeres, acerca de que llega al final del mes de Kislev, la celebración de Hanukkah y todo lo que eso conlleva. El último shiur con el Rav Wolbe habíamos visto el concepto de Torah Mina Shammai, el concepto de una Torah celestial, que era uno de los elementos, o tal vez el elemento más contundente en cuanto a la percepción de todo lo que debe considerarse las corrientes famosas en el judaísmo. Tal vez la diferencia, o no tal vez, sino la diferencia sustantiva está en ese concepto. Ataoreta Ladad y Hashem Hu Elohim. Eso es lo que nos legó Moshe. Tú nos has hecho ver a nosotros con nuestros propios ojos que Hashem es nuestro Dios. No pudimos percibir la forma, pero pudimos comprender los hechos. Pudimos ser sensibles a una palabra que descendía de los recónditos cielos. Esos cielos, 7, dicen los Jajamim, del Zohar, que se abrieron en esa ocasión ante los ojos asombrados de todo el pueblo judío, 4 millones de personas a los pies del monte Sinai. Ahí está el concepto de Torah Min Hashamayim. Cuando hablábamos la semana pasada del valor de lo que es el Klal Israel. Acuérdense que estamos hablando del individuo y su incorporación a lo que es el colectivo. El concepto de Klal. Klal viene de la palabra Kol, y Kol quiere decir el todo. Nosotros somos parte de ese todo, independientemente que debamos, preferentemente, mantener nuestra individualidad desde ya. Esto es el Klal Israel, dice Rav Wolbe. Esto es el colectivo de Israel, es el grupo. Una creación realmente maravillosa, dice Rav, cuya esencia está en el aspecto del individuo, del uno en la tierra. Nosotros estudiábamos que durante la tarde de Shabbat, en la minjá de Shabbat, no es casual que lo hagamos en la minjá de Shabbat, en la Amidá, la parte esencial de la santidad del día, nos dice Ata Ehad, tú eres uno, Beshimcha Ehad, y tu nombre uno, Umi que Amcha Israel, Goy Ehad Ba'ad, y quien como tu pueblo Israel es un pueblo uno en la tierra. Ese es el sentido de lo que es Klal Israel. Ameja Israel, Goy Ehad, un pueblo uno. Quiere decir el sentido de poder aglutinarse, el hecho de poder congregarse, el hecho, por sobre todas las cosas, de poder ingresar en una dimensión única que es la mismísima unicidad del Creador. Nos dice Rab entonces, todo aquel que pretenda poder unirse, adherirse al Creador del mundo, entonces tiene que pasar obligatoriamente por Klal Israel. El judaísmo no es una solución de sálvese quien pueda. No es una religión o una tradición religiosa para individuos. La individualidad de cada uno, el ser individual, es preponderante. Pero realmente para poder fusionarnos al Todopoderoso necesitamos unirnos al resto del pueblo de Israel. Ko muhrach, beko pashutu.
Esto es un sentido tan obligatorio, tanto como simple, hasta que el Ari Kadosh, quiere decir el santo maestro Arizal, que hablamos de él como el fundador de la mística judía en la ciudad hermosísima de Tzfat, en el norte de Israel, dijo el Arizal, escribió Sherifnat Filah, que antes de la plegaria, la persona tiene que recibir sobre sí una mitzvah. Y esto está en todos los sidurim. Como yo siempre digo, está en la letra chica. Como estamos muy apurados a la mañana para hacer tefilá, antes de empezar con Perashat Akedah, decimos, Vareini, Mekabel, Alay, Mitzvat Ase, Shel Be'ahavtal, Reaja Kamoja, Vareini, Oevel, Kolejad, Bejad de Israel, Kenafshu, Kemeodi, Vareini, Mezamen, Etape, Sheli, Leodot, Bifnei Melech, Margeando. Y yo me predispongo a cumplir con una mitzvah que es amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a mi prójimo como a ti mismo. Dice, y he aquí que yo amo a cada uno y uno del pueblo de Israel como mi alma y como todo mi ser. Y ahora me dispongo a lezamen, me propongo que mi boca pueda empezar a narrar todos esos aspectos gloriosos que tienen que ver con la presencia del Kadosh Baruj Hu. Porque solamente, dice Rab, solamente a partir de ese escenario de Ahabat Israel, cuando nace una tendencia bendita de parte de mí, que es el amor recóndito a todos y cada uno del pueblo de Israel, eventualmente podrá entonces dirigirse en su plegaria al Kadosh Baruch. Y es tan grande, tan manifiesta la unidad de Israel a partir de la raíz de sus propias almas, hasta que prácticamente todos se parecen a los distintos órganos del cuerpo, o le a Guf Ejad, como si fueran los distintos órganos de un solo cuerpo. Por lo tanto, si todos pertenecen al mismo cuerpo, entonces ninguno puede tener rencor o cobrarse venganza. Y así dice la Gemara del Yerushalmi, la Gemara del Talmud Yerushalmi, en Nedarim, las promesas que Tibloticón Velotitor el Teneameja. Está escrito en la Sagrada Torá, no habrás de vengarse ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Eyah Abed, allá Miktakopi, quiere decir, una vez una persona que estaba haciendo la tarea, estaba cortando carne. Umijiat Sakin le doy. Y entonces con el Sakin se golpeó su mano, quiere decir se hirió su mano. Tachzor Betim Hei Leadei, quiere decir, si ya te has cortado una mano, ¿acaso volverás a cortar con la mano y cortarás la otra como venganza? Todo es el mismo cuerpo. A veces una desgracia que nos pasa, desde esa perspectiva, tenemos que aprender a superarla. Pero si nos herimos una mano, no vamos a herirnos la otra mano, como le pasaba, dice la Gemara, a ese carnicero que se dañó su mano y que estaba tan enojado que se iba a herir la otra mano. Así es el cuerpo único de Israel. Y a partir de ello podemos comprender la esencia del pueblo judío en todo espacio, en todo lugar que se encuentra un sibur, un grupo, un público de 10 personas de Israel, existe una singular, existe una peculiaridad. Kol be asara shechin tashar. Quiere decir que en cada grupo de 10 personas, allí reposa la Shekhinah. Eso es justo, ¿no? Qué mérito. En cada generación y en cada comunidad, en cada público, a pesar de que sus hombres a veces, sus integrantes, se encontraban en la parte más bajo del escalón espiritual, ese punto de Kedushat Israel, como grupo, la santidad grupal, existía en ellos. Bene Berit, por lo tanto eran todos integrantes e integradores de un pacto de
eso que dice la plegaria de mañana a la tarde, Goy Echad Ba'aretz, un pueblo uno en toda la tierra. Y entonces concluye esta segunda parte de este cuarto capítulo, Rav, y dice, Beajarei Hijo Ram Ben Iskabu Sof Clan Israel. Y entonces, después de haberte explicado todo esto, dice Rav, y tú puedes comprender cuán elevado, cuán excelso es este secreto de lo que representa el clan Israel, lo que representa tu grupo, tu pueblo, tu colectivo. No podemos esperar hasta que lleguemos al final de los escalones de la adherencia, de la adhesión al través de Rujú, hasta que habremos de plantar, de establecer el Ahabat Israel en nuestro corazón. Es imposible ascendernos hasta allí cuando en mi corazón no puedo manifestar una relación contigo. Y por lo tanto, hasta que enclavemos en nuestro corazón el amor de Israel, sino que nomás Yedadim, Bitzeadem Arishonim, sino como precisamente los pequeños, los niños, en sus primeros pasitos, Likrat Yom Mitzvot, frente al cumplimiento de las mitzvot, es de Argil Kvar de Ahabat Israel y de en el mismo momento que le estés enseñando a tu hijo a decir una brajá, a poder decir un canto de Shabbat, o cualquier tarea inherente a lo espiritual, entonces dice Yesle Argil. Debemos crear una norma de costumbre de Ahabat Israel, que esos niños sepan amar ante todo a su prójimo, Ahabat Israel, y también, por supuesto, Kavod Atzibu, y también todo lo que representa la gloria, la dignidad de una comunidad. Y השפעתם של כמה מצוות על האדם קשורה בזה שהוא יכלול עצמו בתוך כלל ישראל בקיומה. Entonces el Rab nos dice, porque la verdadera influencia benéfica de muchas mitzvot que recaen sobre el ser humano está relacionada con aquella capacidad que tenga la persona de incluirse a sí mismo dentro de lo que es el Klal Israel, el grupo de Israel. Y ese es el secreto verdaderamente, sentirnos integrados a. Eso no habla sino de una realidad que uno puede ser un muy buen Yehudí, pero Yehudí bebeiteja, Yehudí en tu casa, no es la medida que debemos alcanzar en la vida, sino, mamás, beshivteja bebeteja, cuando estés en tu casa, ulejeja badere, también cuando salgas a caminar, camino. De una u otra manera, el involucramiento de lo social, de ser parte del grupo de Israel, es uno de los elementos, tal vez, si no el elemento central, en todo este paquete, perdón por la palabra, de lo que representa, bueno, cómo interactúo yo con la comunidad en general. A veces las personas prefieren el aislarse, vaya a saber porque algún problema en la comunidad, o porque la gente habla mucho, porque la gente... Nosotros estamos para corregir, estamos no para criticar solamente, no estamos para decir yo aquí no vengo. Al contrario, la tarea más noble es decir, bueno, voy a asumir un rol que obviamente puede llegar a ser difícil, pero es mi necesidad porque yo quiero estar allí, quiero participar de ese núcleo. Y a veces la gente todavía no fue educada lo suficiente. Por eso el Rab dice, hay una educación primaria, ¿no es cierto?, que le damos a los chiquititos, pero también, y es le argil kvar de Ahabat Israel, ubejebot atzibur. Ya tenemos que acostumbrarlos desde la perspectiva del amor a Israel y del respeto y la dignidad de la comunidad. La gente, por lo tanto, dice Rab, la tefilá, toda esa tefilá que leemos en el Sidur, está escrita en lenguaje plural. Porque Liolam, dice la Gemara, en Berajot, estudiamos,
Lishatef inish behadet tibura. Siempre jamás habrá de ser parte y participar del conjunto de esa tzibur. Y la tefilá en tzibur, la tefilá berrabim, precisamente se escucha siempre. Si uno quiere tener también ya la definición de la halajá, dice que la tefilá de Rabim se escucha siempre, tefilá de tzibur. Así dijeron nuestros sabios de esta memoria. De ahabtar el rejá kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí citan lo que estudiamos en algún momento en el Sifra de Baikra. Amar Rabbi Akiva de Klal Gadol Batura. Rabbi Akiva, cuando se vinculó con Be'ahavta le'reajá kamoja, dijo, oh, esa es la regla fundamental de la Torah. Quiere decir que esta es el kedal de toda la Torah completa. Y todos los restantes mitzvot vienen a ser como un detalle frente a esta gran mitzvah. Y no hay límite, y no hay gvul, ni limitación tampoco para el agradecimiento y la importancia de Ahabat Israel y el hecho de que podamos integrarnos como individuos dentro de ese klal, dentro de ese grupo, tanto en el pensamiento como en la acción. Y esto es el segundo punto que estábamos estudiando acerca de cómo debemos saber, aprender ese concepto de la integración. Es tanto el factor social que uno pone énfasis cuando se escolarizan nuestros niños pequeños, se pone mucho en el énfasis social, poco tal vez en el énfasis del contenido educativo. Y yo pienso que está bien, pienso que lo principal es que haya un Beit Kibul, que haya un recipiente sano, que haya un recipiente que permita que esa criatura, al lugar que va, lo transforme en su casa. Y el amiguito y la amiguita con los cuales empieza a jugar, él también se está incorporando al clan Israel. Y de eso, de la mano, seguirán caminando por muchos años. El tercer capítulo nos enseña Rab Wolbe hoy en este Shabbat Rosh Chodesh. Derech Ben Aliyahi, ¿cuál es el camino del ser humano que ha sido definido siempre por él por Ben Aliyah? Ben Aliyah significa ese potencial que tenemos todos, cada uno de nosotros, para poder elevar. No solamente hay determinadas personas que pueden elevarse. No, no, no. La elevación es para todos. Así como, bueno, si no hay elevación, estará lo contrario, también la degradación. Eso ya vimos en el mundo. Estamos viendo ahora en este Shabbat, precisamente con Eizab, un joven de 15 años, que actúa mamás bajo los cánones de una adolescencia compleja, problemática, que termina Bayojas, Bayesh, Bayako, Bayeles, Baibel. Ese escenario de tanta movilidad, de tanta urgencia, de tanto intemperancia. Y comió y bebió y se levantó y se fue, Baibel, y despreció, rechazó la primogenitura. Baibel, él sabe mejorar. Y eso que enseña acerca de una criatura, 15 años, ya está bien formada, porque en última instancia ya entra en el pensamiento adulto. Y es la época que tenemos que tener esa mirada sabia, contemplativa, saber, bueno, cómo responder a las necesidades de ese otro, que es mi hijo de 15 años en particular. Bueno, este será el estudio de Shabbat con respecto a Itzhak y Rivka que vamos a realizar. Pero es un escenario importante. La vida es allá, es siempre un ascenso. Y dice, ni ta'ala aish bebeito, ni ta'ala bejatero, ni ta'ala beiro, ni ta'ala bejol Israel, bejol iduyab, lo haya el mismo. Dice, la persona de repente encuentra un proceso de crecimiento, se eleva en el seno de su propio hogar,
se eleva en el seno de su propio patio, quiere decir ya el mundo un poco más exterior, se eleva en su ciudad, ya es obviamente de renombre, y después se eleva a Bejol Israel, y después alcanza un nombre, un lugar en todo Israel. Bejol Iluyab y todos esos Iluim, todas esas elevaciones, lo haya él máximo. No fue sino a partir de quién, de sí mismo. Nadie lo llevó, él mismo eligió ese camino. Kol Hug Bo Unincha, en cada aspecto, en cada círculo donde él se encuentra, le impone a esa persona una tarea, le impone una aboda. Y él hace esa tarea completamente con integridad, hasta casi con elevación, con italu, con una profunda elevación. Y esta elevación lo trae a él a ver lo positivo de la abodá, a ver lo positivo de su culto, de su tarea, desde una perspectiva un poco más amplia. Y él viene a completar, viene a complementar esa tarea nueva hasta el punto que él mismo sienta que se está potenciando, se está elevando por medio de esa tarea, hasta que se transforma Ish Aklal. Y de repente, dentro de todos esos pasajes, que son pasajes que, cotidianos, que los vivimos en la experiencia cotidiana, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro midrash, en el espacio del estudio. Entonces dice, finalmente, hasta llegar, hasta que sea una persona del clan que está equiparado con todo el resto de Israel, y en este caso dice, no existe ninguna acción o influencia externa, porque todo el Derech Aliyah, todo ese camino de ascenso, ha surgido solamente de Atzmo, de él mismo. Con esto, el Rab Wolbe quiere decir, mucho es lo que tenemos que implementar para poder alcanzar un desarrollo a lo largo de la vida. Las cosas no llegan porque sí. De Fumza Ará, decían los Rajamim Agra, ¿no? De acuerdo al esfuerzo de recompensa. El esfuerzo a veces se traduce como una espera desesperante. Y nosotros en el judaísmo no encontramos que el esfuerzo o la espera no tienen que ser desesperantes. Al contrario, Sofa Kabot Lavo, dijeron los Rajamim. Si la persona no busca denodadamente que la honren, que le digan, todo ese tipo de perifolio, de regalo que se hace con los rabinos en particular, dándoles a veces demasiado honor, hace que la persona a veces no pueda verdaderamente salir de que todo salga máximo. Es cuando recibimos el input de afuera. Y la persona, ¿qué tiene que elegir? Tiene que elegir las puertas de adentro, porque él ahí es donde nace, ahí es donde se hace persona. Y a partir de que se hace persona, bueno, podemos contar con él, porque necesitamos personas. Avodat Hazot Mekifa Bechol Shlab Rabim Lambe. Este tipo de tarea involucra en cada etapa y etapa muchas, muchas cosas. Pero una parte muy grande de ella se refiere a Anshe Beitó. Quiere decir, aquellos que te acompañan allí, en tu casa. Anshe Hatzeró, también los del patio. Acuérdense que las comunidades, o sea, los lugares eran patios con casas, eventualmente todo propiedad horizontal, no había pisos altos, y entonces había patio 1, patio 2, patio 3. Entonces dice el Rab, todo obviamente necesita estar rodeado de todo tipo de circunstancias. Eh, entonces decía él, Abarjel Gadol, mi mena, mi cajeza en la. Pero una gran parte de eso se refiere a los integrantes de su hogar, a los hombres, a los integrantes de su patio y eventualmente a los hombres de su ciudad. Un Ben Aliyah, el Ben Aliyah es ese ser humano que se potencia, que crece, se eleva por medio de que él conlleva y carga la responsabilidad
por las personas en su alrededor. Dice, así todo, la tzigana, dice, les quiero presentar, dice Rab Wolbe, Leumat, Maamar Hazal, Anal, Eta Alajal, frente a lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud, con respecto a la elevación. Se eleva en la casa, se eleva en el patio, se eleva en la ciudad, se eleva en todo Israel, y no es sino a partir de sí mismo. Decían los Jajamim, explican ahora una halajá, יכול מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מתמיכה, נתפס על אנשי ביתו, בעניינה של עבודת שלי בידן, dice Rashi, es posible que podamos entender de todo esto que si una persona tenía que salir a criticar fuertemente la actitud, la conducta de los hombres de su ciudad y no lo hizo, ¿sí? Entonces, lo mija, y fue capturado, fue tomado por los hombres de su casa, quiere decir, fue castigado por los pecados, por las transgresiones que tenían en su casa. O vean Sheiró, o fue atrapado, fue paz, aprehendido por los hombres de su ciudad. Dejó la Olam Kuló en todo el mundo, ni pasa el cola Olam Kuló. Y si fuera que hizo mal a todo el mundo, esa persona sería atrapada en todo el mundo. Su casa, su ciudad, su mundo. Esa es la esencia. La más papa de Ane de ver la luta, ni pesó al culeal. Quiere decir, dijo Rab, en este caso Rab Papa, y también en nombre del rey Galuta, del Rosh Galut, que es el que dirige los destinos del pueblo judío en Babel, dice, Nitzpesú al Kule Alma. Fueron atrapados para ser castigados, ¿por qué? Por todas las cosas, no por una sola cosa, sino por todas las cosas. Kule Alma. Dejó la ola un Kule, en todo el mundo, en todas las dimensiones, en todo Israel. Como por ejemplo dice la Gemara, Melech Benasí She'efshar Lo Limchot She'yereim B'lefanahu Mitkayim Dvarav. Un rey y un príncipe al cual se le puede criticar, pero le tienen miedo delante de él, y entonces Mekayim Dvarav, cumplen por temor todo lo que esa persona dice. Y eso es un error. Este principio, nos dice el Rab, Yesod bin Meja'a, este principio, esa ley de que yo debo salir y criticar si existe algo muy negativo. Limhot quiere decir elevar mi queja. Ese Meja'a, frente a una realidad que me toca vivir, no entra dentro de las mitzvot que la Sagrada Torah dice, Ojeach, Tojiach, etamite. Reprender, habrás de reprender a tu amigo. Si no, eso entra en el sentido de Kol Israel Alevim de Bazé. Quiere decir, todo Israel está comprometido uno con otro. Por lo tanto, si este vecino mío actuó mal, yo tengo que involucrar. No están hablando de mí en particular. No están hablando de que si yo tengo que cumplir tantas y cuantas mitzvot. Ahora me están hablando acerca de cómo superar ese espacio tan complejo, donde a veces yo digo, oh, ¿qué tengo que ver yo con esto? Yo no quiero que ver con esto, y aparentemente sí estoy muy involucrado. Y eso es lo que dice Rab Wolbe. Dice él, Arevim Zebazé. Nosotros estamos prácticamente, si no compulsivamente, obligados a involucrarnos con usted, con el otro, con aquel que conocemos, por supuesto, con el que no conocemos es más difícil involucrarnos. Pero que en última instancia dice, por ahí pasa. Beyadolim Hot, dice, y debe criticar si alguien actuó indeficientemente mal, y esto depende de 5 seres humanos. Muy interesante. Explica entonces el Rab 5 seres humanos que habla de lo siguiente. De Talui be Hashibut, perdón, de la importancia del ser humano. Después voy a hablar de los 5. Dice, Kol asher tikdal Hashibut Adam. Todo cuanto más se manifieste la importancia del ser humano, cuanto más importante seas, mayor responsabilidad
vas a sentir por aquellos que te consideran a ti importante. Y por lo tanto, la persona deberá emplear la fuerza de todo lo que es su actitud benéfica de influencia plena para evitar que esa gente actúe con actitud pecaminosa o que actúe en pecado. Por lo tanto, dice Rab, si uno pretende alcanzar ese punto de elevación, puertas adentro, sin importarme lo que pasa fuera de mí, eso es ya un problema verdadero. Eso se está alejando mucho de la esencia del judaísmo. Noah, como estudiaron ustedes, se lo define como tzadik de parvá. ¿Qué quiere decir tzadik de parvá? Un tzadik está abrigado con su piel. Tenía frío, hacía frío, agarraba su tapado de piel, se terminaba el frío. Abraham, ¿quién era? El tzadik. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Y cuando hacía frío, prendía fogatas para que todo el mundo que quisiera acogerse al calor pudiera hacerlo. O sea que a veces está la función del hombre tzadik beparvá, quiere decir, aquel que dice yo y los demás no me importa. Pero está el otro, Abraham, dice que no puede sino salir de sí mismo, porque obviamente en va aliat sobre Neaje, porque Abraham no consideraba su trascendencia como era visto por los demás. Porque Joder ayer Tarbet Hashibutó, y cuanto más incremente su importancia, su sabiduría, y cuanto más crezca el entorno de él, que se desvían para escucharlo, entonces ahí es responsable sobre sus acciones. Este es el estadio ideal. Involucrarme, como los primeros profetas, obviamente, que dieron hasta su vida con tal de reprender al pueblo judío. Por supuesto que el pueblo judío, en aquellos tiempos de Yeshayahu y Yirmiyahu en particular, era un pueblo muy indolente. Quiere decir, prácticamente se enfrentaban a cada una y una de las palabras del profeta, tratando de encubrirlas, tratando de sacarlas del escenario de su vida. Por eso dice, Amojé e inojayable así. La persona que viene a criticar y que dice esto no está bien hecho y esto no se debe hacer, enoja y habla así. Se tiene que explicar. ¿Qué significa que no tiene que explicar? Sí tiene, pero su influencia, cuánto puede influir en los demás, depende de qué, depende de su trascendencia. Ayer Biglalá, Mejabatot Isabel. Esa persona es una persona importante, tiene un rol, tiene una preponderancia, tiene un peso específico. Y entonces a partir de eso dice, su queja habrá de ser aceptada. Atojajá y Berur Adevarim. Así me explica Rashi. Quiere decir Atojajá es no solamente decir está mal, no puedes hacerlo, sino simplemente y fundamentalmente dice el Rab, Atojajá, si vamos a emplear alguna vez ese término para reprender a alguien y decirle que no está bien, es obviamente Berur Advarim. Berur Advarim quiere decir, tenés que decir claramente qué es lo que hiciste. Que le tenés que decir al otro que es claramente lo que hizo. Y su influencia depende por la fuerza de convencimiento del contenido de esas palabras. O sea que no es una cuestión aquí de echarle en cara lo que hizo mal, sino de cómo lo hacemos y fundamentalmente el togen, la consecuencia de las cosas y el contenido. Y eso da el mitzvot tojajá y hadaba. Y por eso el Rab nos dice, miren, la base fundamental de la mitzvah del tojajá de que yo pueda pararme y decirle a mi hijo, a mi nuera, o a mi primo, o a mi esposa, o a quien fuera, que me digan a mí,
mira, esto no está bien, porque esto no se debe hacer por A, B y C. Se explica todo eso. Y entonces dice la Torah Sagrada, esta es la mitzvah de la hojajá, es el amor. Lo abeja. No odiarás a tu hermano con tu corazón. Después dice, ojeas tojías que también queja. Reprender, habrás de reprender, no una vez, más de una vez, a tu prójimo. Y aquí cita las palabras del Zohar Kadosh en la explicación de esta mitzvah. Dice, Pekudá da le ojaja le hau dejate de mejaz de. Dice, es una orden para aquel que va a traer la ojaja, es demostrarle al otro, ante todo régimen, demostrarle al otro que uno no viene aquí con la autoridad moral a criticarlo, no, le viene a demostrar su amor. Salguia de Rajende, que alcance el otro a comprender que si vengo es porque me involucro por una cuestión de afecto con ese otro, para que ese otro no reciba castigo. De Hakul de Kadosh Baruj Ketiv, dice, porque así en el Kadosh Baruj está dicho, dice la halajá, Rashima, perdón, porque dice de Akadosh Baruj Ketiv, que este ser Yohab Hashem Yohia, porque a quien Dios ha de amar, a ese que ha de amar, lo habrá de reprender, lo habrá de amonestar. Aquí tenés entonces el sentido de la amonestación. La amonestación es, en este caso, Gilui Dat Tifa, eso es demostrar la posición rotunda del Talmid Chacham, de ese sabio que es un Baal Be'amad, que es obviamente alguien que se ha instalado no en el poder porque quiere tomar el poder, sino que lo han encaramado en ese lugar del poder. Baal Be'amad, Asher Hashivutó Mebuseset al Mitra Be'emda o al Gadruto Apenilit Levar. Donde la importancia de él la podemos analizar desde dos perspectivas. Puede basarse sobre la Mitra, el cargo que tiene, el puesto que tiene, y la mudá, y de cómo se presenta, la edad, la situación, perdón, su estatus, o tan solo por su grandeza espiritual interior. Entonces dice la Gemara en Shabbat, Mishtamein milei ketzurba merrabanan. Sus palabras se escuchan como un talmid chacham. Y ahí está claro de que a quién se le da la autoridad, no aquel que la viene a imponer, sino aquel que la puede ganar a expensas de ser un moré oraá, un docente, un maestro, que pueda dejar en claro este tipo de situaciones, obviamente que son difíciles de poder comprender. Entonces, esta es la Meja'a. Por lo tanto, dice, esta es la prueba, el reconocimiento de un Talmid Jajam verdadero, cuyas palabras son verdaderamente escuchadas. La Meja'a Novat Meajaretó Abur Huk Musirah. Y la Meja'a, esa amonestación, Novat, ¿de dónde nace? De su responsabilidad por todo ese entorno de sus seres amados, sus conocidos, su familia, de Tojajá, Berur Naim Umeshachnea. Pero ¿sabe lo que es la Tojajá? Dice Rabbo Helve. La Tojajá es un dibur Naim. Es una palabra agradable, Meshachnea, que puede convencer Mitoja Abata Talmid Jajam Shel Kol Echad Ben Israel. Tanto puede hacer eso porque se dice ese hombre, ese sabio, tiene una profunda Ahavat Israel. Y por cierto, a partir de ese profundo Ahavat Israel, es que viene a demostrar una realidad que debemos modificar. Tekifut de Shifnua, esa autoridad y también la Shifnua, el poder convencer. Ahrayut de Ahavá, lo mismo con la responsabilidad y el amor. Ellos son los principales bases para la influencia que puede hacer un Talmid Jajam dentro de lo que es el sentido objetivo. Entonces, de una u otra manera, entendemos que
cerrando esta parte de hoy, nos vamos a encontrar hoy una perashá de silencios. Perashá de silencios que van a abarcar, tal vez, esto que calla otorga. Pero en realidad, Yitzhak vino, y vamos a estudiar este tema en Shabbat, seguramente, y ustedes seguramente encontrarán cantidad de recomendaciones al respecto. Yitzhak vino, pudo haber amonestado a Yitzhak, a Esav, su hijo, y no lo hizo. Solamente, eventualmente, en un diálogo último entre Rivka e Yitzhak, en realidad la lleva adelante ese diálogo Rivka, Katzti de Hayay mi Penet de Notjet, ya me da hastío en vida a causa de las mujeres de Gen. Pero mientras Esaú tomó a dos mujeres kenanitas, hititas, no escuchamos una crítica. Tal vez ustedes dirán porque era un hombre muy independiente. Sí, tan independiente que la Torah lo define como Ish Sadeh. Pero el hecho de ser Ish Sadeh no me lleva a mí a perder una conformación lógica porque como ustedes van a estudiar y van a ver, Esaú cumplía a rajatabla. Va a ser uno de los temas que mañana vamos a hablar precisamente en algún lugar Torah, que Esaú cumplía a rajatabla todas las mitzvot de su padre y lo hacía con el corazón henchido. Pero ¿qué es lo que falla en él? A veces esas acciones externas son las que terminan convenciendo a los ojos debilitados de la vida y del sufrimiento causado por sus hijos en particular, su hijo en particular, que Yitzhak eventualmente ya no sepa Yom Moti, el día que va a morir, y tenga eventualmente que pedirle a su hijo que le traiga una casa, que la cocine, etcétera, para dar una bendición antes de morir. Pero no encontramos Mejaá, no encontramos esa crítica. ¿En dónde encontramos Mejaá? En Jacob. Jacob sí, él tiene mucho para decir. Tanto a Labán le va a decir, como a Esaú le va a decir una suerte de, como le va a decir a sus propios hijos con respecto a todo lo que es el vínculo de los seres. Yo creo que a partir de ahora es que empezamos a conocer lo que es el clan Israel. Y cuando nosotros tenemos la experiencia de comprender, de saber qué es el clan Israel, en ese momento entendemos que ese es el único conducto que nos lleva directamente a lo que es Avodat Hashem. Llegar a Dios a través del Tzibur. No llegar a Dios a través de las fuerzas propias. Seguramente alguien lo va a poder hacer, no me cabe duda. Pero nosotros tenemos otra perspectiva. Nosotros tenemos otra lectura de la realidad, que es que cuanto más personas conozcan al Todopoderoso y lo puedan amar verdaderamente con todo su corazón, nosotros simplemente vamos a estar aquí, como Alea Aaretz, de Aet Hashem, Shamayim Layam Mejizim, y la tierra se llenará del conocimiento de Dios. Entonces allí habrá una tábula rasa, habrá un escenario en el cual la Mejaá, el quejarse, el amonestar a alguien, el decirle a alguien que está mal, va a ser una actitud tan receptiva que no nos va a despertar a nosotros ahora, como nos despierta ahora, esa sensación de desasosiego y fundamentalmente de no querer dirigir más la palabra a quien le vino a decir esa realidad. No son críticas constructivas, no. Meja'á significa venir a decirte que esto que hiciste está mal. Y eso es importante, que tengamos un criterio, una acción, porque todos esos principios están aquí, manejándose en estos textos realmente rutilantes, en el cual se nos pide, por sobre todas las cosas, que tratemos de ser personas antes que Yehudim. Y en eso también estamos. Muy bien, Shabbat Shalom, les agradezco de todo corazón que estén con nosotros. Yo sé que las horas ahora juegan mucho, prácticamente en 2 horas y media tenemos que recibir el Shabbat, así que
Gracias por acompañarnos. Que tengamos Besorot Tovot, Jodesh Tov, un excelente mes y Shabbat Shalom.